Ser diseñador es pensar en escenarios futuros, pensar en cambiar realidades y generar nuevos estilos de vida. Algo que te hace explorar permanentemente en diversos campos de acción y, por qué no, en diferentes lugares del mundo. Siempre es un placer charlar con una colega, pero mejor aún es charlar con una colega que también hace podcast. Hoy, en Design Talks, hablaremos con Mariana Salgado, una colega que además de aventurarse a comprender el diseño desde otras latitudes, también se aventuró a construir un maravilloso espacio sobre diseño social en un sinfín de campos, llamado Diseño y Diáspora. Bienvenidos al episodio número 32 de Design Talks, el podcast que habla sobre diseño y otros podcasts en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Si es la primera vez que nos escuchan, no se olviden de suscribirse a la plataforma de podcast que prefieran. Seguramente Spotify es la mejor y la más fácil. Búsquennos ahí, Design Talks, o visítenos en designtalks.co y ahí van a encontrar todos los links a todas las plataformas. Hola Santiago, ¿cómo está? Estoy Andrés, esta vez estoy ¿Existe? presente. O sea, ¿existe o no existe? Parece que sí. Me excuso por mi ausencia en el anterior intro, pero por acá estamos. No lo podemos excusar. Lo sé. La audiencia se ofendió. Lo sé, es imperdonable, Sí. es totalmente imperdonable. Sí. Cayeron, las descargas cayeron. Sí, entiendo. Entiendo totalmente. No entiendo por qué, pero entiendo que cayeron. Pero bueno, aquí estamos. Bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos una invitada especial. Sí, una invitada muy especial, pues que tiene, primero que todo, un proyecto sobre diseño social, sobre, digamos que todo un tema, porque el diseño social, pues, abarca muchos campos. Tiene un podcast, tiene un recorrido muy interesante y vamos a tener una gran charla con ella. Pero eso va a venir después de nuestros saludos. ¿A quién tenemos en nuestra lista cercana a nuestro corazón? Bueno, empecemos por Ilma, que nos compartió hace poco en una de sus historias, y pues un gran saludo para ella, y pues nos encanta que nos haya descubierto y pues nada, que siga con nosotros por acá. Y esperemos esperamos no desilusionarte, pero bueno, dale. Escucha. Difícil, Andrés, no prometamos nada. También saludamos a Carlos Menar, que también estuvo activo en Instagram y nos estuvo compartiendo en algunas historias. Y nuestro saludo muy, muy especial a Rick. O sea, Rick se ganó un pedazo en el muro, ¿cierto? Sí. Enmarcamos su stories. Totalmente. Es un gran saludo para él, y pues nos encanta ser parte de su vida diseñosa. Estamos presentes y lo hacemos por ustedes, por todos ustedes. Y bueno, tenemos una pequeña novedad, ¿no? Tenemos Santiago? noticias en la familia de Design Talks. Cada vez es más amplia, ¿no? Tenemos una community manager nueva. Muchas gracias a Camila, que se une a nuestro team sin pago. En realidad le ofrecimos no hay jugos plata. de naranja todos los domingos y ella aceptó. Le debemos 2 ya. No Debemos sabe. algunos jugos, ¿cierto? No saben qué se está metiendo. Sí, no lo sabe. Pues vamos a ver cómo le va. Todo nuestro agradecimiento y cariño para Camila. Bueno, ya, basta de alargar esta introducción. Así que, los dejamos con la entrevista con Mariana Salgado de Diseño y Diáspora. Ese es el nombre del podcast. Así que escuchen esta entrevista y luego pásense por el podcast de ella o mírenlo en los links del episodio. Ahí se los vamos a dejar, que está buenísimo. Recomendadísimo.
Bueno amigos, y hoy estamos con una invitada muy especial. Hoy estamos con Mariana Salgado. Ella es diseñadora de servicios en el Servicio Nacional de Inmigración de Finlandia, pero además es una colega, es podcastera, es host de Diseño y Diáspora. Mariana, bienvenida a Design Talks. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes charlando. Muy felices Andrés, porque pues además de tener una diseñadora con una muy interesante trayectoria, pues tenemos a una colega, entonces nos sentimos en familia todos y pues la conversación va a ser una delicia. Esperemos no aburrir a la audiencia, ¿no? No vamos a empezar con todos los tecnicismos de nuestros podcasts. Pero tú es inevitable, pero sobre todo cuando yo hablo es más riesgoso, pero pues lo intentaremos. Dale. Bueno, Mariana, si quieres empecemos con la pregunta para romper el hielo, ¿no? ¿Qué es el diseño para ti? El diseño es lo que me entretiene cuando no hago otras cosas más importantes como comer, dormir, abrazar a mis hijos. No, bueno, a ver, una definición un poco más seria, ¿no? ¿Qué es lo que están esperando de alguien que estudió mucho? El diseño es proyectar el futuro con otros. Para mí eso es el diseño. Es cuando uno se pone a proyectar cosas conjuntamente con los demás y de una manera sistemática. Súper. De una manera sistemática. Y bueno, que en general no empezamos de las nada. Tenemos como una manera de hacer las cosas cuando proyectamos nuestro futuro, ¿no? En general investigamos un poco, después vemos las herramientas que tenemos, entendemos el contexto. Bueno, en eso va la sistematización, ¿no? Que tenemos métodos y tenemos maneras que nos ayudan a hacer diseño. A comprender para dónde vamos. Exacto. Pero y al mover cualquier proceso de diseño, ¿no? A ir de un pasito al siguiente. Total, pero es bien interesante hablar del futuro, ¿no? O sea, es lo que no existe. Me acuerdo en algún momento de algún texto que decía exactamente eso, ¿no? El diseño del pasado no existe, no tiene sentido. Y bueno, lo que nosotros lo que hacemos son intervenciones de cosas nuevas, ¿no es cierto? Y pensamos en cosas que en este momento no están. Entonces siempre es el futuro. ¿Y por qué no nos cuentas un poco de tu historia, de tu recorrido? Así empezamos dejamos a nuestra audiencia que te conozca un poco más en detalle. Bueno, a ver, supongo que el recorrido se refiere al recorrido profesional, entonces... Lo que quieras. Andrés, sí, pero a mí me interesa... no sé, una historia más amplia, que nos cuentes de tus experiencias, de que te acuerdas más, de lo que tú quieras. A ver, ¿qué les puedo contar? Que tengo un costado activista bastante fuerte y creo en la construcción de comunidades. Y a eso le dedico mucho tiempo, no solo a comunidades profesionales, sino que participo, por ejemplo, de muchas actividades que organizamos con mis vecinos o con los otros latinoamericanos o con los otros hispanoparlantes en Helsinki. Hago como activismo barrial también, pero también colaboro con la comunidad, con la comunidad y las redes de diseñadores, ¿no? Voy a muchas marchas y me encuentro con amigos a gritar por alguna causa justa. Organizo muchísimas fiestas y eventos. Organizamos, por ejemplo, con mi compañero unas tertulias temáticas en mi casa y ahora estoy organizando una fiesta de 40 años porque hace 20 años que llegué a Finlandia. Wow. Y una amiga mía también, una amiga colombiana. Entonces hacemos una fiesta de 40 años en Finlandia. Genial. Súper. Wow, eso es un recorrido, o sea, muchas cosas. Es una gran fiesta. Va a ser un fiestón, obviamente, con un DJ colombiano, ¿no? O sea, estás bien conectada con la cultura colombiana. Y me gusta bailar salsa. No, yo no sé bailar tango. No soy buena, no soy nada buena. Pero bueno, yo les puedo contar sobre lo profesional. Es que yo durante mucho tiempo, cuando vivía en Buenos Aires todavía, tenía una empresa con la que decoraba vidrieras o escaparates, y eso lo hice durante todo el tiempo que mientras estudiaba diseño industrial. Cuando terminé la carrera de diseño, en ese momento
estaba el 1-1, o sea que era lo mismo un peso argentino, un dólar y un euro, y lo que pasaba es que la industria argentina estaba totalmente reventada y no había trabajo para diseñadores industriales. Entonces, si bien yo tenía muchísimo trabajo, era un trabajo muy comercial que a mí no me interesaba. Y entonces me tenía que levantar a las 5 de la mañana para que la vidriera a las 10 de la mañana en el shopping esté lista. Y era trabajo de diseño, pero era para que alguien venda más pantalones o más zapatillas. Y yo quería hacer un trabajo que sea un poco menos comercial y un poco más interesante intelectualmente, que eso no me lo daba. Entonces empecé a averiguar a dónde me podía ir y me encontré que podía ir a Finlandia, que en Finlandia las maestrías en ese momento eran gratis para los latinoamericanos y para cualquiera no europeo, y era en inglés. Entonces era bastante fácil porque no había que aprender finlandés para empezar a estudiar. Entonces vine acá, hice una maestría en diseño estratégico y producto. En el 2002, me recibí, y después me ofrecieron seguir trabajando en la universidad. Hice un doctorado en el laboratorio de medios de lo que es ahora la Universidad de Aalto. Entonces trabajé haciendo piezas digitales para museos, e hice una disertación que está como en la intersección entre la museología y el diseño de interacción. Wow. Después de eso volví a Argentina por un año a reconectarme con mis nuevos colegas, porque ya no era más diseñadora industrial, sino que hacía otro tipo de cosas, y trabajé un año en Argentina con una socióloga, y eso estuvo muy interesante. También di clases en la facultad y volví a Finlandia y dirigí. Espérate, te hago una pregunta. ¿Cómo fue ese tema de volver a Argentina después de haber estado en otra cultura completamente diferente? Y fue un choque total, porque yo me imaginé que en Buenos Aires iba a ser posible encontrar trabajo de algo que a mí me interesara y me pareciera que me llenara, ¿cierto? Y de hecho fuimos un año para ver qué pasaba, pero lo que me pasó es que el trabajo que yo encontraba sucedía a la noche, de 7 a 11 de la noche, en Ciudad Universitaria, que es un lugar muy lejos de donde yo vivía. Entonces, que era dar clases para los estudiantes de maestría, pero no encontré trabajo rentado que fuera para mí algo que realmente me motivara y que yo quisiera seguir haciendo ahí. Entonces, pasaron miles de cosas, pero pasaron cosas maravillosas, como que mis hijos se hicieron argentinos, ¿cierto? O sea, los chicos acá en ese momento me respondían en finlandés, o sea, entendían cuando yo les hablaba en castellano, pero me respondían en finlandés, y a los 3 meses de estar ahí le respondían a mi marido en español. Entonces, se apropiaron un poquito de su argentinidad. No, hay cosas importantes totalmente. Eso por un lado fue importante, y también nos hicimos como los chicos se hicieron sus propios amigos. Entonces ahora cuando vamos a Argentina no solamente van a la casa de sus primos, sino que también tienen como sus amigos de su edad porque fueron al colegio en Argentina, y eso fue muy importante. Mi marido también aprendió castellano, o sea, fue genial en muchas cosas, no necesariamente en lo laboral. Entonces volvimos para acá y me ofrecieron un puesto dirigiendo una maestría. Era una maestría para gente que estudiaba finanzas en diseño centrado en el usuario, se llamaba en ese momento. O sea, la idea era que cómo el diseño podía ayudar y como apoyarlos a ellos en su trabajo, ¿no? Y lo que era interesante es que era una maestría en unas universidades que se llaman acá universidades de ciencias aplicadas, que la gente para hacer la maestría no puede hacer la maestría directamente después de haber hecho el grado, sino que tiene que estar por lo menos 3 años, haber estado trabajando 3 años. Afuera. Y son maestrías que se hacen, por ejemplo, mis alumnos venían
2 días al mes y tenían todo el día clases, un viernes y un sábado. Okay. Entonces ellos estaban trabajando full time, lo que era maravilloso porque nosotros veíamos algo, aprendían algo en alguna materia y al día siguiente lo podían ir e implementar, porque en general ellos tenían como buenas posiciones en su trabajo que podían decidir cómo hacer las cosas. Entonces, el tipo de discusiones y diálogos con ellos sí, es muy bueno y aparte me los vuelvo a encontrar por la vida todo el tiempo, ¿no? Porque como enseñé ahí 3 años y era una cosa como... No es lo mismo que enseñar en la universidad normal, ¿no? Estas son universidades como un poco más prácticas. Entonces se implementa muy rápidamente lo que se hace. No, impresionante. O sea, de hecho los países nórdicos tienen o sea, se sabe que tienen una concepción del diseño mucho más digamos, nosotros estamos copiando, ¿no? Un poco intentando llegar en otros lados a lo que están haciendo, pues en términos de diseño. Entonces, que lo que tú me cuentas, por eso te decía, ¿no? Entre finanzas y la maestría en User Centered, es un poco, uy, pero un momento, esto no funciona ni siquiera con los diseñadores, menos con la gente de finanzas, o sea, no lo entiendo. Claro, Buenísimo. pero por ejemplo, si vos pensás el diseño de servicios, en este momento hay un montón de, por lo menos acá en estas universidades de ciencias aplicadas, hay un montón de carreras alrededor del diseño de servicios. Y que son, o sea, que hay mucha gente que llega al diseño de servicios a través de haber estudiado economía o finanzas y otros que llegan desde el diseño. Como no necesariamente no, y ser... esa es la riqueza. Claro, Se y ser diseñador complementan, de servicios no quiere decir para nada haber tenido una trayectoria, haber tenido educación en diseño. Claro. Sí, de acuerdo. Bueno, entonces nos estabas contando que terminó la experiencia de la maestría. Sí, terminó la experiencia de la maestría y hice un postdoctorado trabajando en la Universidad de Aalto durante 3 años. Después de eso trabajé en salud global 1 año, haciendo diferentes proyectos en países en desarrollo y después apareció este trabajo y yo quería seguir trabajando porque cuando hice mi postdoctorado había podido trabajar con diferentes comunidades de inmigrantes y el tema de la inmigración era como mi sueño. Yo quería hacer algo que tuviera que ver con los inmigrantes justamente porque yo soy un inmigrante acá y me pareció que era algo en lo que quería como ahondar y apareció, te entiendo perfectamente. Apareció este puesto de trabajo y dije, bueno, vamos a la entrevista a ver qué onda. Y cuando me enteré que estaban armando un laboratorio de diseño e innovación adentro del Servicio Nacional de Inmigración, bueno, me pareció súper interesante y ahí me quedé. Para Finlandia es el primer laboratorio o grupo de diseñadores que trabajan in-house, ¿no? En general hay muchos laboratorios que están dando vueltas y hay muchos laboratorios en el mundo, pero trabajan más como consultores. O sea, por ejemplo, el laboratorio... hay laboratorios nacionales que trabajan cuando varias organizaciones tienen que digitalizar un proceso, ¿cierto? Pero no trabajan adentro de una organización. Nosotros trabajamos totalmente, claro. O sea, somos parte del Servicio Nacional de Inmigración. Es un in-house, no es una consultoría. Claro, mucho más ajena, ¿no? La consultoría. Bueno, es diferente, sí, como tiene otro rol, digamos. En este caso nosotros como podemos ofrecer, empezar proyectos, tenemos como algunas libertades y aparte mucha confianza de nuestros colegas porque justamente no somos externos, somos parte de la organización. Tenemos el mismo mail, los mismos jefes. Somos parte de la misma familia. Claro. Súper. Mariana, tú eres la persona más estudiada con la que he hablado de Design Talks. Te quería preguntar por este tema, ¿no? El PhD, después el post-PhD en diseño, en investigación. Cuéntanos un poco de cómo, digamos, te gusta esa parte, por qué llegaste al post-PhD y qué significa para alguien que diga, yo quiero hacer la carrera de researcher. Sí, no lo he mencionado. Bueno, primero te voy a decir
que yo nunca me propuse hacer una carrera como investigadora. Fueron cosas que fueron pasando y fueron saliendo así. Y que aparte, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer mi doctorado, tenía un sueldo por eso. Entonces es un trabajo hacer un doctorado. No es solamente algo que uno hace en el tiempo libre, digamos. Y hay una cosa que es muy diferente a hacer por lo menos un doctorado como yo lo hice, y yo hice un doctorado en investigación en diseño. Entonces, mientras tanto, podía diseñar. O sea, las piezas que yo realizaba en los museos, hice diferentes piezas para que los visitantes y la gente del museo interactuara. Esas piezas digitales eran mis herramientas de investigación. Entonces no hay un montón de diferencia entre lo que estoy haciendo ahora como diseñadora y lo que hacía cuando era investigadora. La diferencia que hay es que como investigadora tengo la posibilidad de leer más, de pararme más a pensar y tengo que escribir más. Ahora tengo que hacer más y tengo menos tiempo de escribir y de reflexionar sobre lo que hago. Pero en los dos casos uno investiga y a la vez hace diseño. Claro, porque además el diseño en su alma, en su lógica, exige que hagamos, ¿no? Porque no podemos solo pensar, sino tenemos que hacer. Bueno, hay muchos diseñadores que también hacen investigaciones en diseño sin diseñar, ¿no? O sea, hay diferentes maneras de hacer una investigación. La que yo hice era como basada en la práctica. Era design research. Pero además tenías ese contraste permanente también de la academia, que me imagino que es sumamente enriquecedor también para tu proceso. A mí me encantó estar en la academia porque a mí me gusta mucho, o sea, me gusta leer, me gusta criticar, me gusta que me critiquen. Entonces es un lugar donde hay un montón de gente muy apasionada y comprometida con lo que está haciendo. Hay mucha gente activista, o sea que la manera de hacer lo que hace o de financiarse su activismo es haciendo un doctorado, por ejemplo, porque podés hacer un tipo de trabajos que no son comercialmente viables. Por ejemplo, yo empecé haciendo unas piezas interactivas para discapacitados visuales y la realidad era que durante mi carrera, cuando hice la maestría, había tratado de hacer algunas cosas para discapacitados visuales y en general me decían, pero esto no tiene mercado. Esto no lo vamos a poder vender porque muchas de las materias que se hacen acá en la maestría también se hacen en colaboración con empresas. Entonces, para mí era importante poder decidir y hacer decisiones de diseño totalmente independientes de las necesidades del mercado, y trabajar con este tipo de minorías era una manera, ¿no? Claro, genial. Súper. Y en cuanto a sistema educativo, ¿qué te deja? O sea, ¿qué te pareció genial? ¿Qué no te gustó tanto? Bueno, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando vine a estudiar acá es que el sistema educativo finlandés tiene le da mucha más libertad al estudiante. Entonces, al principio yo estaba muy perdida porque la manera de estudiar en Argentina, por lo menos la carrera de grado, es que todo es obligatorio. Creo que en el último ejercicio, después de 5 años de diseño industrial, yo pude elegir qué podía hacer para el trabajo final. Pero todo el resto era obligatorio. Cuando uno viene acá, no solamente, o sea, uno puede elegir entre las materias que ofrece la carrera donde uno viene a estudiar, pero aparte de eso, puedes ir a toda la universidad y hacer lo que quieras. Entonces yo podía ir a estudiar japonés si quería. O sea, como podía hacer una cosa que se llama minor subject, o sea, como una orientación en cualquier cosa adentro de todas las universidades que están en Helsinki o en el área metropolitana. Y eso para mí es absolutamente genial porque uno entonces tiene como la posibilidad de entender más qué tipo de cosas le interesan. Y hacer una maestría justamente tiene que ver como con entenderse a uno mismo, ¿no? Como entender qué tipo de cosas quiere hacer en el futuro.
Es todo un viaje, un viaje introspectivo. ¿Y cómo fue la experiencia, digamos, cultural, ¿no? ¿Cómo fue este choque Finlandia versus Argentina? Me imagino que hay mucho el choque por contar cultural ahí. es permanente. Uno sigue chocándose con cosas, porque hay cosas que esperas que sean de otra manera, aunque vivo acá hace 20 años, ¿no? Hay cosas que me siento muy argentina y hay otras cosas que cuando voy a Argentina me siento muy finlandesa. A mí me pasa que me cuesta un montón acordarme que les tengo que poner bloqueador solar a mis hijos, pero sin embargo yo sé vestir a un bebé para los menos 20 grados perfectamente. O sea que como mamá crecí mucho más siendo una madre finlandesa que argentina. Y hay muchas cosas de cómo se come en Argentina, cómo se piensa en lo que los chicos tienen que hacer, por ejemplo, que me cuestan muchísimo más como los hacen allá, porque yo crecí acá, en ese sentido, ¿no es cierto? Y bueno, y con las diferencias culturales están ahí todo el tiempo, como algunas cosas uno se quiere integrar y quiere cambiar, y otras cosas no las querés cambiar y las querés seguir haciendo en la manera que son como más honestas para uno. Estás acostumbrado. Claro. Claro. ¿Tienes alguna particularidad que te acuerdes así como divertida del choque cultural? Bueno, hay miles de cosas, porque uno cuando, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando llegué acá había como era invierno, ¿no es cierto? Y entonces había como unas cajas en el medio de la nieve, unas cajas afuera, ¿no? Okay. Y en un lugar donde todo de cajas. Y yo pensé, uy, mirá, esta gente de Finlandia no entierra a los muertos, los deja ahí nomás. los deja para afuera. Debe hacer tanto frío que no hace falta. Y en realidad, esas cajas... y se puede crear toda una historia alrededor, ¿no? Y están cerca de ti siempre. Y no hay problema. Con la suposición latina, ¿no? Eso debe ser un muerto. Y que eran todas cajitas acomodadas así, y después me di cuenta en el verano que esas son las cajas de los materiales que usan la gente, porque acá se usa mucho hacer jardinería, entonces tienen unos lotes donde la gente va y pone sus plantas y cultiva algo durante el verano, entonces esas eran las cajas de herramientas que estaban afuera, digamos. Que tienen más o menos la proporción de un ataúd. Igual, o sea, adivinaste al inicio perfectamente. Para mí eran muy parecidos. Ay, no, muy bueno, muy bueno. No, yo te entiendo porque digamos, la diferencia entre Colombia y Europa es que en Colombia no hay estaciones. Bueno, hay muchas diferencias, pero diría yo que esa de las principales es que no hay estaciones, y creo que eso es un trauma para todas las personas que venimos del trópico, ¿cierto? Del Ecuador, y llegamos y, o sea, cambia todo, ¿no? Mentalidad, ritmo de vida, o sea... y te cambia la rutina. No puedes tener una rutina. Bueno, a ver, yo salgo a andar en bicicleta. Yo salgo a andar en bicicleta cuando se puede andar en bicicleta. Y después, exacto, cuando viene la oscuridad y el piso se pone todo resbaloso, no voy más en bicicleta. Entonces tenés que tener como una rutina para hacer ejercicio en el verano, que es muy diferente que en el invierno. Totalmente. Y además que, por ejemplo, tú que estás en el norte, los cambios entre luz y noche son importantes. Es insoportable, ¿no? Yo entendés que tengo que dormir con los tapaojos esos que te dan en el avión, los ubicás, esa cosa, porque sí, claro, en el verano hay tanta luz que a las 3 de la mañana, una vez, por ejemplo, mi hija me despertó a las 3 de la mañana y me dice, tengo hambre, y yo vi luz y empecé a cocinar, ¿entendés? Me miro en el reloj y digo, no, nena, volvemos a dormir, son las 3. Lo que pasa es que no. Cuesta bueno, como entender la diferencia. Bueno. Y ahora estamos yendo hacia la oscuridad de vuelta, ¿no? Bueno, Mariana, muy, muy interesante toda esta experiencia de vida. Ahora te vamos a dejar descansar un momento, y en la siguiente parte del podcast del episodio hablamos un poco de diseño y diáspora y de toda tu experiencia con el podcast. Dale.
Bueno, Andrés, y continuando con Mariana, nuestra invitada de hoy, pues, ¿qué tal si empezamos, Mariana, a charlar sobre tu podcast, sobre diseño y diáspora? Sí, diseño y diáspora es mi pasión. Me encanta hacer diseño y diáspora. Es un podcast sobre diseño social y lo que quiero mostrar, hay muchas cosas que quiero hacer con eso, pero una de las cosas que quiero mostrar es que diseño social se puede hacer desde empresas, desde organizaciones civiles, desde ONGs, y que puede ser un hobby, que puede ser un pasatiempo, que puede ser también que se haga desde el Estado. Entonces, como que hay muchísimas dimensiones del diseño social y muchísimo tipo de trabajo que podría como encuadrarse dentro del diseño social. Y aparte, otra de las cosas que quiero hacer es esto de conectar a los diseñadores en la diáspora con diseñadores que están haciendo social en sus países de orígenes. Y hay muchos de nosotros, de los que estamos viviendo en la diáspora, que tenemos muy pocas oportunidades de hablar en castellano de manera profesional, o sea que hablamos con nuestros hijos o nuestras parejas en castellano, pero no tenemos el entrenamiento de contar sobre nuestro trabajo en castellano. Y lo que quiero es como de alguna manera todo el conocimiento que existe de toda esa gente que está viviendo fuera de sus países, también ponerlo en diálogo con lo que está pasando en diseño en Latinoamérica y en España. Y también, obviamente, en Brasil y en Portugal, ¿no? Porque también hago algunos episodios en portuñol, le digo yo. O sea, yo hablo en castellano y la persona habla en portugués, la que entrevisto. Además que el diseño, digamos, per se, pues debe ser social, como un principio, sí, bueno, ¿no? Pero ya sabemos que hay como hay una industria que pide un montón de trabajo comercial que no necesariamente es social, y hay un montón de cosas que hacen los diseñadores que no están pensando sobre la sostenibilidad del medio ambiente, sobre cómo eso tiene un impacto económico social en la población. Entonces, hacer este tipo de entrevistas es como justamente el foco que yo le quiero dar a mi podcast, porque es el tipo de trabajo que a mí me interesa. Claro, es una manera de tomar partido, ¿no? Sobre el tema. Sí, totalmente. Y aparte de aprender de gente que está haciendo eso alrededor del mundo, ¿no? Para mí la posibilidad de entrevistar a alguien es la posibilidad de escuchar qué están haciendo otros, y creo mucho que en estas conversaciones así de 2 o 3 personas pasan cosas interesantes y la gente se cuida como dice y arma su discurso y la narrativa de lo que cuenta de una manera muy diferente cuando sabe que está prendido el micrófono. Entonces, tener este tipo de charlas como de 1 hora, media hora intensiva produce un tipo de profundidad en el diálogo que a mí me resulta interesante. Es como un encuentro muy diferente que si te encontrás en una fiesta y charlamos un poquito, ¿qué haces con tu podcast? Es otro tipo de diálogo. A mí me interesa esa puesta en escena de la entrevista. Totalmente, además porque te da un stage, ¿no? En donde, y una excusa, porque creo que muchas veces sucede que las personas, si no te encuentras con alguien de pronto que quiera hablar con un cierto nivel de profundidad, de pronto no se generan esas conversaciones, ¿no? Porque tal vez la gente no quiere entrar en una cosa así de pesada, entre comillas. Totalmente, y aparte para mí es una manera de hacer una investigación un poco más livianita, ¿no? Antes hablábamos de mi ser investigadora. Yo creo que lo que estoy haciendo en el podcast, cuando digo, bueno, ahora hice una serie de 25 entrevistas a gente trabajando para el sector público. Bueno, es una manera de hacer investigación eso, ¿no? Claro. O sea, obviamente las entrevistas son muy diferentes que si esa misma gente la estuviera entrevistando como una investigadora, porque entonces si es anónimo y está hecho para la investigación, la gente puede ser más honesta, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando estás haciendo una entrevista para un podcast, en general todos tendemos a contar lo mejor de nosotros mismos. No vamos a criticar tan abiertamente. De nosotros, no, de nosotros sí, esto es lo que hay. No, sí, ya... O sea, se nos escucha falso cuando hablamos positivamente de nosotros. No nos creen. Sí, no es sincero.
Y bueno, es que no podés, en una entrevista no podés decir esto no salió porque el jefe que tenía en ese equipo nos le dio la gana de apoyar nuestro trabajo. Totalmente. O sea, como hay muchas cosas que en una entrevista que uno hace anónima salen y que son muy diferentes a la hora de investigar que una entrevista que uno hace para un podcast. De todas maneras, me parece que tiene algún valor esto de tener 25 entrevistas sobre un mismo tema. Es una exploración, claro. ¿cierto? Absolutamente, además que es un tema que en donde el diseño contemporáneo, ¿no? está metiéndose muy fuerte, pero que tampoco es que ni esté demasiado documentado ni tampoco esté demasiado difundido, que yo creo que es la otra cara de la moneda que pues tú ya lo estabas diciendo, ¿no? Es no solo poder hablar, pero también que personas lo puedan escuchar, y tal vez personas que no tienen, ni siquiera saben que existe o que no pueden tener acceso a estas personas, digamos, por red de contactos, no por nada más. Totalmente, y aparte yo creo que definitivamente en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos que hacer más, tenemos que colaborar más y conocernos más, y la realidad es que es muy difícil porque es muy grande Latinoamérica y porque a veces tenemos como pocas redes de cooperación. O por lo menos, entonces esto de que nos conozcamos más entre los diseñadores hispano y portugués parlantes me parece que sería muy importante. Cuando yo estaba estudiando, por ejemplo, escuchábamos muchísimo las cosas y a los teóricos que venían de otros países en Europa o en Estados Unidos, pero muy poco a los latinoamericanos. Entonces también es como aportar un grano de arena a esto de escuchémonos más entre nosotros. Y aparte, como bueno, yo vengo de la universidad, me interesa mucho este diálogo entre investigadores y diseñadores. Entonces, por ejemplo, en la serie que hice a 25 personas trabajando para el sector público, hay algunos de ellos que son investigadores y otros que son diseñadores. Entonces siempre está este contraste, ¿no? Entre lo que hacen los investigadores, que muchas veces da otra perspectiva al trabajo de los diseñadores, y lo que hacen los diseñadores y cómo piensan y articulan el aporte que están haciendo al sector público. Claro. Aprovechando que tocas ese tema, Mariana, recomiéndanos un par de episodios que te hayan parecido de lo más, no sé, provechosos, de lo más ricos que tú tengas. Uy, es que en este momento tengo 65 publicados. Entonces depende muchísimo de qué tipo de cosas te interese. Pero yo, o sea, los que siempre tengo más en la mente son los últimos. Por ejemplo, el último era un diseñador de interacción que se llama Martín Sisicán, que trabaja para una ONG que se llama Poder, hacen unos portales para transparencia de los gobiernos. O sea, lo que hacen es mostrar, por ejemplo, cómo los entretelones de las licitaciones públicas. Okay. Entre otras cosas, y tienen varios portales y tienen varias, o sea, como depende, hay varios episodios que tienen que ver con la salud, hay varios episodios que tienen que ver con la educación. Lo que tengo que empezar es armar como diferentes grupos para que los que les interese adentro de un tema grande, como es por ejemplo el diseño de interacción, podría armar grupos más chiquitos. Entonces, uno de los planes que tengo es lanzar una página web que es diseñoydiaspora.org, que la estoy armando muy despacito, pero que todavía no tiene mucha cara. Pero la idea es lanzar eso y ahí poder tener como listas de recomendados por temas, como temas donde no tengo 25 capítulos, sino que tengo 6 capítulos, como es, por ejemplo, en el caso de educación o juegos o investigación en diseño, o como... Pero bueno, hay muchos que son muy buenos. A mí me gusta mucho hacer las entrevistas y me divierto mucho. No te puedo decir uno de 65. Pero bueno, igual te dije uno, que es el de la semana pasada. Y la semana que viene, por ejemplo, mañana voy a publicar uno que es en diseño de servicios en salud,
que es una diseñadora que trabaja para una empresa que hace biotecnología. De hecho, ya estará publicado ese episodio cuando salga, cuando sea público este episodio. Seguramente, sí. En este momento tengo dos diferentes series. Una que estoy terminando, que es el de diseñadores trabajando en interacción, UX, y otra que es Diseño sin Fronteras. Y ahí hay muchos diseñadores trabajando en diferentes temas que tienen que ver con comunidades aborígenes, por ejemplo. Hay algunos diseñadores, pero en general lo que tienen es que son diseñadores que trabajan en diferentes países, en diferentes lugares y se van corriendo de un lugar a otro. Oh, wow, además muy catchy el título, Diseñadores sin Fronteras. Mariana, sí. Cuéntanos un poco cuáles son estos grandes aprendizajes que has tenido, ¿no? Estas lecciones que has tenido a través del podcast, ¿no? Que te han llegado, que te han marcado un poco. Para mí lo más importante es que yo aprendo charlando con la gente, ¿no? Que hay como, en Finlandia los chicos les preguntan mucho y les hacen como reconocer y entender cómo aprendes vos, o sea, cuál es tu manera de aprender. Y para mí, mi manera de aprender es en diálogo con el otro. Entonces, para mí, el momento de la entrevista es lo más interesante y me doy cuenta que esa es una manera, o sea, es como... En este momento no hay muchos cursos de diseño que yo quisiera participar. Esto es mi curso de diseño, ¿entendés? Mis entrevistas y el podcast. Eso es uno. Después, obviamente, estoy tratando de aprender a hacer mejores entrevistas, ¿no? Intento todo el tiempo. Todos. Sé que tendría que leer más y ser más precisas con algunas cosas, pero para mí también una de las cosas que aprendo mucho es que cuando yo tengo una entrevista con alguien, en general me tomo el tiempo de leer lo que hicieron, y hay veces tomarme el tiempo quiere decir mucho tiempo, porque si la persona publicó un libro, lo trato de leer. Entonces, también aprendo mucho de la investigación que hago antes de la entrevista. Súper, entonces es todo un tema personal, de crecimiento. Sí, totalmente. Para mí es un tema de crecimiento personal, pero bueno, a la vez es un crecimiento personal abierto y compartido, ¿no? Porque también decido publicarlo. O sea, podría hacer todo esto sin publicarlo. Menos mal que lo publicas. Y después aprendo un montón. Bueno, trabajo con 2 diseñadores de sonido y, o sea, tengo un productor de podcast que me enseñó un montón cómo darle un formato, cómo armar la cuestión, cómo tengo que hablarle al micrófono, todas esas cosas. Y bueno, nada. Cosas que nosotros no hemos aprendido, claramente. Perdón a nuestra audiencia. Sí, aún no. Y aprendo también, por ejemplo, una de las cosas que tengo un amigo que me da bastante devolución, y una de las cosas que me dijo en un momento, él es músico, es el que hace la música para Diseño y Diáspora, y entonces me dice: Mariana, vos no te estás escuchando a vos misma. Y yo le dije: uy, no, escucharme a mí misma, eso es horrible, ¿cómo me voy a escuchar? Me dice: no, mira, eso es así, si vos querés hacer buenos podcasts, vos te tenés que escuchar, porque es la manera de aprender y de como alejarse de lo que uno hizo y ver qué cosas puede hacer mejor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aprendí a escucharme, que al principio era una cosa como que me producía mucho fastidio, ahora lo hago. Santiago tiene un poco este tema, lo toca particularmente. Sí, me identifico totalmente contigo, solo que yo no he superado esa etapa de empezar a escuchar. Está en la negación todavía. Estoy en la negación aún y ha sido complicado salirme, hemos hecho esfuerzos, pero estamos en ese proceso. Lento, muy lento. Mariana, ¿y tú qué ves en el futuro de Diseño y Diáspora? ¿Qué sigue? Mira, hay varias cosas que me pregunto. Una de las cosas es si tendría que hacer contenido también en inglés. Me lo pregunto. No me es claro si lo tengo que hacer o no, porque también
una posibilidad de hacer contenido en inglés es la posibilidad de encontrar financiación acá. Porque acá es absolutamente imposible que encuentre financiación para hacer un podcast si hago solamente contenido en castellano y en portugués. Está claro que estaría buenísimo que en algún momento este tipo de proyectos se autosostuviera, o sea, que yo no tuviera que estar pagándole al diseñador de sonido para hacerlo, sino que hubiera algún tipo de retribución monetaria de parte de la audiencia. Pero no sé cómo se logra eso, la verdad, y la verdad que nunca lo hice pensando en eso, pero sí me parece que si uno quiere hacerlo esto a la larga, tendría que poderse pensar de esa manera, que tendría que ser un proyecto sostenible, que no sea solamente... que no dependa solamente de mis ganas de pagarlo. Claro. Y después que sigue, bueno, estoy pensando en algunos eventos en vivo. Entonces tengo, por ejemplo, 2 eventos en vivo en Buenos Aires en diciembre, cuando voy a visitar a la familia y a los amigos. Eso me da mucha ilusión, porque entonces me dan ganas de encontrarme con las caras de la gente que me escucha y ver quiénes son y tocarlos un poquito. y nada, no sé qué va a pasar. También, por ejemplo, una exploración que estoy haciendo es con el Congreso de Diseño Participativo, que va a pasar en Manizales, en Colombia, en junio. Lo que hice es, estoy explorando cómo se puede... como cubrir un congreso con un podcast. Entonces les prometí hacer tres podcasts, 3 episodios diferentes sobre el congreso. Ya publiqué 2, ahora va a salir otro pronto, después uno durante el congreso y después otros 2 probablemente después del congreso, con las reflexiones de lo que pasó. Entonces, como a mí lo de explorar nuevos formatos me interesa, y estos en general no son formatos iguales a los otros, son como diferentes. Claro. Súper interesante. Ahí estaremos muy pendientes de seguir esta serie de el cubrimiento del evento. Y aparte tienen que venir a Colombia, a Manizales, a PDC 2020. Sí. A mí me queda un poquito más lejos, pero... Claro. Porque listo, va a ser, es un congreso que tiene mucha calidad. ¿Y ustedes, cuál es el futuro? ¿Cómo ven el futuro de Design Talks? Es una pregunta fuerte, ¿no, Difícil Andrés? respuesta. Es una pregunta compleja. Pero nosotros estamos muy felices con el crecimiento que ha tenido el espacio y con toda la gente tan interesante con la que hemos podido charlar. Para nosotros es muy enriquecedor y esperamos que para yo creo que la audiencia también, el ¿no? tema de los oyentes, ¿cierto? Las demostraciones de interés, ¿no? Son siempre muy gratificantes. A la final es lo que nos lleva hacia adelante. Claramente a nivel personal comparto que es enriquecedor poder hablar con gente que está haciendo cosas interesantes en el mundo del diseño, pero también es muy bonito cuando los oyentes... Sí, una de las cosas que ¿no? a mí más me emociona es, por ejemplo, cuando alguien me escribe que, por ejemplo, me escribió un chileno desde la Patagonia, ¿cierto? Y eso me parece especialmente interesante porque es gente a la que yo... incluso cuando voy a charlar en Argentina algún evento, muy rara vez tengo la posibilidad de ir a lugares remotos. Entonces la posibilidad de que nos estén escuchando y aprendiendo y siguiéndonos gente en lugares menos urbanos me parece como súper interesante, que podemos llegar a contactar con otros que están fuera de nuestro radar de amigos y conocidos y gente que nos rodea. Totalmente. Otro tema es que de hecho lo estábamos hablando fuera de micrófonos, es poder hacer que otros proyectos en el área del diseño, ¿no? Los podcasts en diseño se puedan conectar. Creo que esta es una cosa bien interesante en la que podemos trabajar todos los que estemos trabajando en podcast. Sí, eso estaría bueno, hacer algo con otros podcasteros.
Absolutamente. Bueno, Mariana, tú sabes muy bien, creo que mejor que cualquier otro, que el tiempo es corto y que a veces no se logra hablar todo lo que se quiere, pero bueno, ¿qué tal si para ir cerrando con el episodio, aprovechando toda la experiencia que tú tienes a nivel, digamos, como diseñadora y además con el podcast, si nos cuentas, nosotros tenemos esta sección que son los 3 sí, los 3 no, las ventajas y desventajas, en este caso de, digamos, como los consejos para un diseñador que se quiere enfocar en lo social, qué son las partes más difíciles de ese camino y cuáles son las partes, digamos, más bonitas. Bueno, la primera ventaja es que yo creo que un diseñador que se quiere enfocar en diseño social no necesariamente le va a salir de una. Entonces, encontrar trabajo puede ser un poquito más difícil que para un diseñador que puede aceptar cualquier tipo de trabajo. Entonces, está el desafío de encontrar un trabajo que pueda tener impacto social. Después, ¿qué otros desafíos tenemos? Pero muchas veces, yo lo que digo muchas veces es que se puede empezar haciendo cosas que tengan que ver con el diseño social en los ratos libres. Se pueden empezar haciendo proyectos de pasatiempo, como un pasatiempo, y después esos mismos proyectos lo van a llevar a uno a redirigir la parte como la parte más monetaria de su trabajo. La sobrevivencia. La sobrevivencia, pero también o sea, yo no le veo muchísimas más desventajas, ¿cierto? Creo que es muy importante, es un privilegio poder hacer diseño social y es un privilegio poder decir que uno está haciendo un diseño para la innovación y el cambio social. Entonces también está claro que o sea, que no todos lo pueden hacer, pero cuando uno encuentra ese espacio, también se encuentra con otra gente que tiene los mismos valores. Uh-huh. Entonces, la situación de trabajar con gente con los mismos valores es como súper valorable, digamos. Totalmente. De hecho, creo que es muy linda y muy agradable, ¿cierto? Porque no, o sea, es gente que en los ratos libres también uno tiene ganas de compartir cosas. Pero no les encuentro tres Está desventajas. Bien, eso quiere decir que tenemos que ese es el camino, ¿no? Si no hay desventajas, ese es el camino. No, de hecho, yo creo que el punto que tú tocas acerca de el privilegio, ¿no? Pero el privilegio también de la comunidad del diseño. Yo creo que para muchos, quien trabaja en gobierno, que trabaja en impacto social, es como el trabajo ideal, ¿no? El ideal del diseñador es poder tener ese tipo de impacto. Sí, pero muchas veces no es así. O sea, sí, pero muchas veces no es así, porque el trabajo ideal tiene muchísimas dimensiones para ser ideal. El trabajo ideal es cuando tenés un buen grupo de trabajo, que la gente alrededor es generosa, legal, ¿cómo se dice? Loyal. Leal. Leal, claro, leal al equipo, solidaria, que tienen ganas que son creativos y profesionales. O sea, no es solamente, o sea, uno puede tener todo eso, por ejemplo, y sin embargo no estar haciendo un trabajo que tenga impacto social. Entonces, hay como muchas cosas que hacen que uno quiera ir a trabajar a la mañana cuando se levanta y trabajar y hacer un trabajo con impacto social es una de ellas, ¿cierto? Hay otras cosas que también influencian en el día a día de los diseñadores. Claro, totalmente. O sea, cuánto, por ejemplo, uno tiene de libertad adentro de su trabajo. Sea la correcta, ¿no? Sí, y aparte porque incluso si tenés un diseño que estás en un proyecto que es alucinante y tenés muy poca libertad de acción y tenés unos jefes que te están diciendo lo que tenés que hacer cuando levantás la uña, ahí se acaba la pasión, ¿cierto? Total. Entonces hay como muchos elementos que se tienen que dar al mismo tiempo, no solamente, o sea, no es que uno está en un espacio ideal solamente cuando encontró un trabajo que siente que se alinea con sus valores. Para mí lo difícil es encontrar como buenos equipos de trabajo también. El todo, o sea, el sistema que funcione bien.
todos los elementos, de acuerdo. Exacto. Sí, es verdad. Bueno, Mariana, te agradecemos un montón por estar acá con nosotros. Estamos de verdad muy contentos. No, muchísimas gracias a ustedes. Y alguna vez los tengo que entrevistar yo a ustedes. Ay, gracias, nos hace sonrojar. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Bueno, y muchas gracias para todos nuestros oyentes. Esperamos que este episodio, esta charla les haya gustado y haya sido enriquecedora como lo fue para nosotros. No se pierdan un nuevo episodio de Design Talks los jueves cada 15 días. Nos vemos a la próxima. Chao. 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 Tras una puerta escondida, tapada con una sábana, oculta tras la cortina, callado sin respirar, no quería despertar. Andrés es sentimental, entonces él termina... Okay. Muy bien.